planes son falibles, los míos también, pero los planes de Dios son únicos y perfectos. Esos nadie los puede revocar, esos nadie los puede cambiar, pero Dios está escribiendo aún lo mejor para ti y para mí. Las historias memorables no se escriben en 2 páginas, necesitan desarrollo, conflictos, aprendizajes, transformaciones. Lo mismo ocurre contigo. Si Dios está formando un carácter sólido, el proceso también tomará tiempo. No todo lo que tarda está perdido, muchas veces está siendo formado. Este mes de la transformación, Dios quiere que entendamos eso. Y mira, mientras la transformación sucede, Dios quiere que tú sigas fiel. Mientras la transformación está siendo formada, necesita Dios que tú estés agarrado de su mano sin dudar, sin darle pie al enemigo a que te robe tu bendición. Muchos creen que cambian cuando llegue el milagro, ¿no? Dios muchas veces transforma primero a la persona mientras esperas. Tu paciencia madura, tu fe crece, tu carácter se fortalece y cuando finalmente llega la respuesta, ya no eres la misma persona que comenzó el camino y ya está lista para lo que venía. Fíjate, esto es tremendo. Necesitamos ya estar listos. Necesitamos estar sanos espiritualmente, internamente, intelectualmente, emocionalmente, para que cuando ya esté la bendición en tus manos, la puedas valorar. ¿Qué pasaría si Dios te contestara en aquello que tú estás esperando y aún estás herido, aún estás cargando emociones encontradas? Quizás tú estás en conflicto con lo que viviste anteriormente o lo que sigues viviendo hasta el día de hoy. Y hoy, si Dios te bendijera con lo que tú estás esperando, quizás no aprovecharías la oportunidad que Dios te está dando, porque todavía no estamos en el final del proceso. Todavía no estamos quizás aún sanos completamente. Por eso Dios dice, ve conmigo en el proceso, no te desesperes, no dejes la toalla tirada. Yo voy contigo, no te preocupes, si yo voy contigo, ¿cuál es la preocupación? ¿No es fácil? No, pero la promesa es grande, la promesa es mucha y es la cual nos debemos de enfocar este viernes de bendición. Este viernes para cerrar la semana e iniciar un mes de bendición, yo creo que es muchísima bendición. Mira, julio será el mes donde dejaremos de dejar y de medir la vida de falta, sino por lo que ya tienes. Durante mucho tiempo pedimos nuestra vida que fuera medida por aquello que aún no tenemos. Señor, a mí me gustaría tener esto, a mí me gustaría tener aquello, y parece un checklist de peticiones, ¿no? Que a cada uno le pones, para cuando yo tenga esto, yo voy a hacer esto, para cuando yo pueda completar aquello otro, yo debí haber hecho esto, y parece que estamos esperanzados a que nuestra vida sea completada conforme a lo que aún no tienes. Pero este mes será diferente, debe ser diferente. Comenzaremos a reconocer todo lo que Dios ya ha formado en ti hasta el día de hoy, porque la transformación no ocurre solamente cuando cambia la circunstancia, también ocurre mientras Dios sigue escribiendo nuestra historia. Y esto es tremendo. Y hemos visto anteriormente que si tú haces un análisis completo de lo que Dios ya ha hecho en ti, te vas a sorprender de todo lo que has avanzado. Ya no has quizás respondido de la misma manera en las circunstancias que pudieran parecer iguales, o las oportunidades que tú tenías ya no son tan buenas. Quizás Dios ya tiene otras mejor para ti. Y bueno, estás experimentando una historia diferente conforme el plan de Dios. Y lo cambia todo. Dios empieza a añadirte el significado que Él tiene para tu vida desde una manera, bueno, mucho más sensible, más profunda. Mira, tu vida, déjame hacértelo claro una vez más, tu vida no está atrasada, todavía no has llegado al nivel que Dios quiere que tengas. No juzgues toda tu historia por la página que estás leyendo hoy. La paciencia no significa que Dios se detuvo, significa que todavía está mucho por llegar. Las personas transformadas dejan de preguntar cuándo termina esto y comienzan a preguntar qué está formando Dios en mí. Este mes de la transformación, pregúntate eso, ¿qué Dios quiere estar formando en ti y en mí? Oye, pero llevo una temporada así. Es porque Dios está transformando algo en ti, Dios está haciendo algo en ti. Y mira, algo correctísimo, algo importantísimo, cuando el proceso de la transformación está haciendo con mucho tiempo, es porque la bendición llega grande. Es porque el fin de esa transformación es una bendición sumamente gigantesca. La promesa de Dios para el pueblo de Dios, bueno, fue grande desde que antes que ellos lo estuvieran viendo. Y duró muchísimo tiempo en cumplirse, pero cuando se cumplió, la historia cambió. ¿Qué tanto? Que hasta tú y yo estamos viviendo en esa nueva historia, estamos en el después de Cristo.
en el después de lo que él hizo. Imagínate, la historia cambió no nomás para ellos, la historia cambió para todo el mundo. Tu historia puede cambiar cuando esa promesa sea cumplida, no nomás para ti, sino para todos aquellos a tu alrededor y todos los que han de venir después de ti, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, nunca tardan en cumplirse, llegan en el momento justo. Y cuando se cumplen para bendecir a todos los tuyos. Mira, yo quiero que oremos, yo quiero que cerremos esta charla, porque lo mejor de tu historia puede ser la historia que no has leído aún, pero de que ya está siendo escrita, está escrita. Y hoy quiero que esta oración la sientas, quiero que esta oración la puedas discernir, la puedas experimentar de una manera individual, esa historia que se está escribiendo, que la sientas tuya mejorada. Todas las historias pueden cambiar en un solo salto de línea. El capítulo se estaba terminando, que el enemigo, no sé, la historia de la persona, del villano, estaba ganando la batalla, pero de repente en el siguiente salto de línea cambia y el superhéroe empieza a recuperar energía y empieza, ¿ves cómo cambia las circunstancias de una línea a otra? La experiencia que tú estás leyendo cambia completamente todo lo que tú estuviste leyendo en un salto de línea. ¿Cuántos quieren ese salto de línea en sus vidas, en sus historias? Yo creo que todos. Vamos pidiéndole a Dios que nos bendiga, que nos haga ese salto de línea y que podamos avanzar a lo que Dios tiene para nosotros. Acompáñame a orar y dile: Señor Padre Celestial, gracias porque tú conoces el final desde el principio. Tú conoces, Señor, todo lo que viene para nosotros. Perdónanos por desesperarnos cuando una temporada todavía tarda más de lo esperado. Ayúdanos a confiar en tu tiempo, a reconocer que cada proceso tiene un propósito y a reconocer que mientras esperamos, tú sigues formando nuestro carácter. Hoy decidimos dejar de vivir pensando que vamos tarde. Confiamos en que tú sigues escribiendo nuestra historia. En ti, Señor Jesús, creemos, confiamos, esperamos y descansamos. Amén. La verdad que esto está muy interesante, muy profundo. Y cuando tú y yo entendemos eso, la historia cambia. Si hoy decides confiar en el autor de tu historia, quiero que todos los que ya están en línea conmigo escriban en los comentarios: Dios todavía está escribiendo. Así, Dios todavía está escribiendo. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo el autor único de nuestras vidas. Todos los días tú y yo hacemos viva esa historia, sí, pero el autor de nuestra historia aún sigue escribiendo. Esto es importante que lo entiendas porque el final de tu libro no ha llegado, se sigue escribiendo. El final de tu historia, de ese capítulo, va a cambiar completamente el rumbo de tu vida. Quiero dejarte con esta idea. Imagínate que estás leyendo una novela extraordinaria. Llegas al capítulo 5, pero todo parece perdido. Las personas fracasan, las puertas se cierran. Nada tiene sentido. ¿Cierras el libro diciendo que fue una mala historia? Claro que no. ¿Seguirás leyendo? Esa sería la pregunta. ¿Seguirías leyendo el libro porque lo que leíste fue una historia que quizás no te gustó hasta ese momento? Entonces, ¿por qué haces eso con tu propia vida? Todavía no has visto el desenlace, así que deja de llamar fracaso a una historia que Dios todavía está escribiendo, porque el autor nunca abandona una obra que aún no ha terminado. Interesante, ¿verdad? Dios todavía está escribiendo una historia, Dios está escribiendo mi historia, perfecto. Dios todavía siga escribiendo mi historia, perfecto. Gloria a Dios, bendiciones a todos aquellos que están siendo ya partícipes de este cambio, de esta transformación y sobre todo que te está dando cuenta que Dios aún sigue escribiendo esta historia. Y si todavía no te has dado cuenta, te invito a que ores, busques a Dios, a que experimentes el cambio que Dios quiere en tu vida y que todas esas telarañas, gafas, bloqueos que tienes en tu visión, puedas tú verlas, puedas tú caminar sobre de ellas aún antes de que lleguen, sabiendo de que van a llegar, de que ya están, solamente tú tienes que caminar hacia ellas. Y en ese caminar, el proceso de mejora en tu vida se va a ir puliendo hasta que llegues y digas: lo logré, estábamos ya esperando este momento. De que va a llegar, va a llegar. Así que no te preocupes, no dudes en que esa historia se va a cumplir, porque Dios, si ya lo dijo, Él lo va a hacer. No te preocupes, Él no miente, Él siempre lo cumple. Bueno, me dio muchísimo gusto que me hayas acompañado el día de hoy. Gracias por haber predispuesto un tiempo para buscar a Dios en comunidad juntos. Hoy la verdad que ha sido un cierre e inicio de mes. Fíjate, iniciamos una temporada nueva. Este mes de la transformación llegó muy interesante, con un cambio de perspectiva totalmente nueva.
Y lo que tú y yo vamos a experimentar durante el resto del mes, bueno, va a cambiar nuestra historia, va a cambiar todo aquello que Dios quiere. La verdad es que Dios no nos va a dejar de sorprender. Hoy es viernes y bueno, hoy tienes tarea a partir del día de hoy hasta la próxima semana, porque vamos a adentrarnos a 2 días en los cuales tú tienes que buscar de Dios, tienes que apartar tiempo para leer tu devocional todos los días, pero este fin de semana va a ser especial porque las charlas o la escritura que vas a ser revelada tanto el sábado como el domingo, te recomiendo que la leas.